Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Estamos en una nueva edición y muy especial de nuestro programa Cartas Abiertas. Muy felices de estar grabando este programa en el entorno del Campamento Juvenil Veraca, el campamento número 25. Estamos precisamente en el predio que hace 25 años comenzamos a tener campamentos juveniles y comenzamos a descubrir que hay tantas cosas guardadas, escondidas, tapadas en el corazón de la juventud en general, no solamente uruguaya. Yo creo que la juventud estaba buscando salida a las heridas de su corazón. Estamos, yo les llamo también heridas del alma. Tengo un invitado muy especial que es un predicador que ha venido desde Estados Unidos a este campamento y lo queremos aprovechar. David Escarpeta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, apóstol, y gracias a las personas que nos están viendo. Es muy bonito estar aquí contigo y bueno, gracias por tenerme aquí en Veraca. Ha sido una experiencia muy linda. El tema de hoy, porque Cartas Abiertas tienen que ver con esto de que la Biblia dice que somos cartas abiertas leídas por la gente. Y a veces es muy difícil leer algunas heridas del alma, heridas del corazón, y la juventud de este tiempo en todas las naciones está padeciendo de dolores que para muchos adultos pasa desapercibido. ¿Cómo tratarías de definir esas enfermedades del corazón, del alma? Es una pregunta tremenda porque vivimos en una generación donde la juventud de ahora es muy diferente a la juventud de antes, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, y me imagino que tú obviamente sabes más en tus generaciones, que aunque las heridas eran internas, pero la corrección era muy física. Entonces a la gente, crecimos muchos de nosotros, inclusive lo compartía yo ayer, muchos de nosotros crecimos en una corrección diferente a la de ahora, que quiera o no, sí causaba algún tipo de heridas, pero uno entendía que hacía parte de la vida, o sea, era como una generación... Casi que no hay corrección hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que las heridas hoy en día no son tan externas. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá era juguete y chancleta, mi papá también. Pero hoy en día, aunque los muchachos por fuera se muestran súper bien, internamente están tan dañados y tan heridos. Y a diferencia de la generación anterior, esta generación es la generación silenciosa. La generación de antes es una generación más expresiva. Uno estaba dado a hablar, la generación de ahora es una generación silenciosa, pero con mucho daño por dentro. Hablábamos ahora, por ejemplo, que el nivel de divorcios ha crecido de una manera muy exponencial, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Houston, y el nivel de divorcios en Houston o en Estados Unidos se ha elevado a la máxima potencia. Y eso es una raíz donde los niños empiezan a sentir rechazo y situaciones duras desde que son adolescentes, pero todo eso lo guardan y el que ellos expresen ha sido una situación. Entonces yo pienso que la manera de tratar esa... ¿Tú crees que en el divorcio se producen heridas de este tipo? Sí, yo pienso que es mi modo personal y también viendo los resultados, tú y yo sabemos, dándole seguimiento a los jóvenes, el divorcio es como una muerte, un luto que hay en el corazón del niño. Es el daño más grave que se le puede hacer a un niño de un hogar, el que sus padres se divorcien. Y ahí, anoche, conocíamos a un muchacho que tú me comentaste, tremendo hombre de Dios que fue restaurado y aquí en Veraca, y él mencionó como primera cosa que resaltó, mis padres, mi papá y mamá tenían problemas matrimoniales. Mi papá le era infiel a mi mamá, entonces ese tipo de situaciones empezaron a abrir heridas en el corazón de ese niño. Entonces yo no estoy diciendo que todo es por el divorcio, pero el divorcio en gran parte es el culpable de que hay mucho joven herido. Específicamente diríamos que esas heridas le podríamos poner nombre, por ejemplo, soledad, ¿no? En este campamento juvenil yo he hablado con muchos jóvenes que expresan
que nunca se han animado, nunca han querido contar algo que han vivido, algo que les duele, algo que les molesta, porque no saben cómo hacerlo, porque no se animan, porque el divorcio es una especie, es un abandono, es un abandono. Entonces, ¿le pondríamos algunos nombres a esas heridas? Soledad, ¿qué más dirías? Bueno, podemos hablar de depresión. La depresión es, por lo menos en Estados Unidos, es la enfermedad número 1 ahora. Y los jóvenes sufren mucho de eso. Tú me estás hablando de un dolor del alma, sí, que lleva al suicidio. Total, sí. Sí, porque todo empieza con... para mí la depresión es el puente que conecta entre la soledad, la tristeza, el abandono y el suicidio. Es decir, la depresión es ese puente que, si no se sabe manejar bien, lleva a tal punto de que la persona ya no encuentra motivo de existir. Claro. Y es la depresión lo que hace. Mira que los hombres de Dios que tuvieron depresión... Y ahora se inventó esto de ayudar a morir al que se quiere morir. Sí, ya se volvió algo normal, se volvió una salida. Y si miras los hombres de Dios en la Biblia que se deprimieron, pensaron en morirse. Claro, Elías, quítame la vida. Claro, ellos en ese tiempo el suicidio no era concebible. Entonces, Señor, mátame. Jonás, quítame la vida. Porque empieza ahí, la depresión es una puerta que se abre para entrar ahí. Mi hijo Jonathan, el tercero, cuando él estaba hace 2 años en la escuela, estaba en 7º grado, llega y me dice: papi, tengo una pregunta para ti. Y yo: ¿qué, mi amor? Los que se suicidan van al cielo, ¿verdad, papi? Y yo me quedé: explícame, ¿cómo así, mi amor? No, es que el maestro que nos da Biblia en una escuela cristiana nos dijo que si el suicidio era un pecado y Dios perdonaba todos los pecados, entonces ¿por qué el pecado? Te podías suicidar tranquilo. Claro, exacto. Que si te suicidabas, igual el Señor te perdonaba, que el Señor entendía. Yo me fui a la escuela, yo me alarmé, hablé con el rector, no sé cómo se dice aquí, el director de la escuela, el director, y le dije: mira la enseñanza que le están dando, en este caso a mí. Yo no estoy hablando de los otros muchachos, estoy hablando de mi hijo de 14 años que está recibiendo esa dirección. Entonces él vuelve y desde la Biblia empieza a poner sus argumentos, haciéndome entender que por qué el suicidio no estaba en la categoría de pecado, y que si el suicidio era pecado, ¿por qué Dios no lo iba a perdonar? Y si Dios no lo perdonaba, si Dios lo perdonaba, quiere decir que los que se suicidaban se iban para el cielo. Entonces me pongo a pensar, ¿cuántos se han suicidado pensando que pasan a una vida mejor? Claro, que pasan a una vida mejor. O también, no sé si tú has pensado, un día a mí me pasó esto, no es que me pensé en suicidar, pero estaba ahí en la cama. Te iba a preguntar, ¿has superado alguna herida que puedas contarnos? Porque esto es cartas abiertas. Total. Pero mira, antes de decirte esto, una experiencia que yo viví. Una vez estaba en la cama y tenía muchos problemas. O sea, estaba cargado, la cabeza me dolía. ¿Y sabes qué hice? Me dormí. ¿Los cristianos tienen problemas? Más problemas que los de afuera. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los cristianos, como tenemos al Espíritu Santo, el peso y la presión espiritual de los problemas la podemos discernir. Sí, Señor. El mundano no. Y eso se vuelve a veces, sí, amén. Sabemos que el Señor está con nosotros, pero sentimos la presión espiritual. Te interrumpí, sigue. Estaba en la cama. Ah, sí. Dormite. Entonces yo dije: solo cerrar los ojos y olvidarme de estos problemas. ¡Pum! Y dije: eso es lo que siente el que se quiere suicidar. Claro. Ya, quiero acabar con esto y no quiero volver a despertar. Pero en mi caso personal, tenía como unos 9, 10 años. Mi papá era pastor, yo era el hijo del pastor. Y había una familia en la iglesia que era muy cercana a nosotros. Mi papá y nosotros constantemente íbamos a visitarlos a ellos. Esa familia tenía un muchacho mayor, ya grande, que un día me subió al cuarto mientras estábamos visitándolos. Ni mi papá ni mi mamá se dieron cuenta, y me empezó a tocar las partes íntimas. Él se sentó en la cama, yo tenía 9 añitos y él tenía tal vez unos 20 años. Y me empezó a manosear. Yo me asusté mucho, me quedé así, pero ya, y nos fuimos a la casa. Y a partir de ahí, cada vez que mi papá decía: vamos a visitar a esta familia, yo entraba en pánico. Y recuerdo que una vez hasta nos quedamos una noche ahí y él se metió en mi cama y empezó a manosearme.
Yo nunca le contesto a mis papás, nunca. Me quedé completamente en silencio. Bueno, primer consejo importante, hablar. Sí. ¿No? En este campamento yo estoy hablando con los pastores y diciéndoles aprovechemos cada oportunidad para poder brindarle a los jóvenes un espacio que puedan abrir su corazón. Total. Voy a cerrar este primer bloque con un versículo bíblico. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Estamos hablando de dolencias. El mejor remedio para esas dolencias del alma, frustración, soledad, amargura, odio, violencia. El mejor remedio es Dios. Bueno, continuando con esto de las heridas del alma o del corazón, quiero hacerles saber que esas heridas tienen síntomas y que muchas veces pasan desapercibidos. Les voy a leer. Insomnio. A veces no podés dormir y no sabés qué es lo que te pasa. Y resulta que hay alguna revolución adentro, ¿no? Pesadillas. Miedo constante. Tú hablaste de pánico. Rabia, negación, culpa, dolor, desconfianza, irritabilidad, baja autoestima, ansiedad, estrés, ensimismamiento, bueno, autocompasión. Podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero todo esto que he mencionado da a luz que alguna herida hay en el alma, alguna herida hay en el corazón. Y nadie sale del barro tirando de las correas de las propias botas. Nadie. Tú necesitas ayuda, tú necesitas... Dios tiene para ti gente que puede ayudarte. Hay gente mala, hay gente que te ha pagado mal, pero hay gente buena y tú la tienes que encontrar. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de estos síntomas y de qué pueden hacer las personas? Sí, bueno, es tremendo lo que dices porque un síntoma es un síntoma. O sea, un síntoma no es la raíz del problema, no lo que tú mencionabas. Claro. Por ejemplo, le hablo a los padres. Si hay un padre que me está viendo, si ves a tu hijo lleno de rabia, si ves a tu hijo con enojo, si ves a tu hijo con ira, no es porque simplemente anda con rabia o con ira. No es su carácter. No es su carácter. Y a veces nosotros nos vamos a lo superficial y combatimos la batalla desde lo superficial. Hay que mirar la raíz porque eso es un síntoma. Cuando alguien tiene fiebre es porque hay una infección en su cuerpo y la fiebre solo está diciendo hay una infección. Cuando hay actitudes de ira, de rabia, de ensimismamiento, lo que tú decías, eso es una señal de que hay algo que está en la raíz. O soledad. Ayer una chica me decía, yo vivo encerrada en mi cuarto. Wow. Eso es un dolor muy grande. Sí. Eso es un dolor muy... No quiere que su madre le hable ni que su padre, y dice que la gente es mala y es un síntoma muy serio. Sí. Tú mencionaste algo súper importante y es rodearnos. Yo por eso aprecio tanto estos espacios de jóvenes porque se juntan los que están viviendo una realidad parecida, pero se reúnen en una atmósfera sana. Se reúnen en una atmósfera que es sana, que trae bálsamo, y ellos pueden salir al otro lado. Es imposible uno hacer vida solo. Necesitas rodearte de personas que te ayuden, pero que también te puedas identificar con ellas. Por ejemplo, nuestros hijos, mis hijos, ellos en muchas cosas no se pueden identificar conmigo, pero se identifican con otros chicos. Y yo a veces le digo a mi hijo, oye, pero ¿por qué con esa persona sí hablas y conmigo te cuesta conversar de algunas cosas? Y claro, es normal en el sentido de que él encuentra afinidad con alguien de su edad. Y hay jóvenes que están batallando lo mismo que estás viviendo.
pero muchos de ellos tienen al Espíritu Santo y son personas que pueden ayudarte. El estar rodeado de personas que me bendicen, que me sanan, que me levantan es increíble. Lo que me acabaste de comentar ahora con una chica del campamento, 15 años. Pero lo único que rompió fue un abrazo especial de parte de Dios. Imagínate lo que un abrazo puede hacer en la vida de alguien. Claro. Uno no se imagina lo que un abrazo puede hacer. Y otra cosa que yo he descubierto, cómo aprecian los jóvenes y los adolescentes el verdadero amor. Yo tengo 71 años de edad, pero no sé, se me pegan esas diferencias, ¿cómo se llaman? Diferencias generacionales. Sí. Yo no las veo. Yo veo una adolescente, un jovencito, y puedo leer el dolor y me identifico. Y la persona, el problema no es generacional. El amor vence los espacios generacionales. ¿Cuánto necesitamos los adultos hacerles sentir a ellos que son importantes para nosotros? Y agregando a lo que vos dijiste, tenés que buscar amistades espirituales, amistades maduras, personas que hayan superado crisis como la tuya, personas que conozcan a Dios, ¿no? Totalmente. Quisiera que pudieras hacer le pudieras dar una palabra especial para aquel que está sufriendo y que le muestres un camino y que hagas una oración. Amén. Sí, y antes de orar, como dices tú, me gustaría darle una palabra a alguien que me está viendo. Puede ser joven, adolescente, adulto, que estás pasando por un tiempo de angustia, de dolor y que lo tienes ahí reprimido. Quiero primero decirte que tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro amigo. Entonces, Él está para ayudarte. 2, tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios es un bálsamo que nos sana. 3, tienes personas a tu lado que te pueden ayudar. El diablo es un mentiroso. Todo lo que él hace es hacernos caer en la trampa de la mentira y del engaño para que entremos en soledad. Él nos dice que nadie nos ama cuando Dios nos ama. Él nos dice que no somos importantes cuando realmente lo somos. Entonces yo quiero orar por ti y quiero que aprendas a desarrollar una vida de oración. Estás solo, no quieres hablar con nadie, estás metido en tu cuarto, habla con Dios. Estás deprimido, estás en tu cuarto, no quieres hacer nada, habla con el Espíritu Santo. Él está allí contigo. Y yo voy a orar para que en este momento no solo Dios te sane, pero que abra tus ojos y que puedas salir de esa cárcel de oscuridad en la cual te encuentras. Y que Dios ponga en tu camino personas que te rodeen y te levanten. Así que, Padre, gracias te doy por este tiempo de cartas abiertas. Gracias, Señor, porque somos personas humanas, entendemos, Señor, el dolor de las personas que nos puedan estar viendo. Pero, Señor, no hay nadie como tú. Tu palabra dice que tú, Señor, nos entiendes en nuestras debilidades porque tú también fuiste de carne y hueso, Padre. Hoy oramos para que el bálsamo del Espíritu Santo venga a cada persona enferma emocional, mentalmente, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús para que tu palabra sea la que los sane, la que traiga bálsamo a sus vidas, Señor. Oramos para que se rompa toda mentira mental del enemigo en sus vidas, en sus mentes, y que tú les puedas rodear de favor, de amor y darles, Señor, provéeles, Señor, personas alrededor de ellos que puedan levantarlos y que aprendamos a escoger bien nuestras amistades y las personas con quienes nos vamos a relacionar. Gracias porque tú eres un Dios de sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de llegar a tu corazón y decirte que hay el remedio para tu enfermedad. Y ese remedio lo tiene Dios. Y el mejor consejo te lo dará Dios. Nunca será en vano buscar a Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Muchas gracias, David. Un placer. Dios le bendiga.